Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Efesios 6:12. Ellos trataron de dominar a la humanidad en sus funciones psicológicas y de percepción. En efecto, su alegría es amarga y su belleza es depravada. Y su triunfo está en el engaño, llevando por mal camino, ya que su propia estructura es sin divinidad. Son palabras de Juan, de los códices de Nag Hammadi. Las entidades hiperdimensionales han sido reconocidas, discutidas y advertidas durante literalmente milenios a lo largo de la historia de la humanidad. Naturalmente, hay muchas personas que se burlan de la idea de tales seres, creyendo que son inventos ficticios de la mente humana. Sin embargo, el hecho de que tantas culturas, tradiciones, religiones y espiritualidades hayan discutido la naturaleza de estas criaturas, usando términos diferentes, pero esencialmente describiendo lo mismo, da credibilidad a la idea de que existen. Durante milenios, se nos advirtió que la humanidad está bajo ataque psíquico por un grupo de seres energéticos y desencarnados que siembran pensamientos de juicio, separación, ansiedad, ira y miedo para generar la energía emocional negativa que ellos succionan de nosotros como alimento. Al buscar qué fuerza está realmente detrás de la construcción del nuevo orden mundial y la gran conspiración, uno debe investigar estas entidades hiperdimensionales, que pueden ser los manipuladores originales, los titiriteros y los perpetradores del control mental que manipulan a toda la humanidad. Más allá de la banda de frecuencia de la percepción normal, tenemos que tomarnos en serio la idea de que las reglas ocultas de este mundo loco son invisibles, o al menos, operan desde frecuencias más allá de nuestra percepción normal. Después de todo, nadie sabe exactamente de dónde se originan los pensamientos. Si hubiera una fuerza que pudiera controlar qué pensamientos son transmitidos a la mente, entonces cada persona viviente sería vulnerable al ataque psíquico. Se dice que estas entidades hiperdimensionales pueden infiltrarse en su mente, hacer que su voz suene como la suya y atraerlo a hacer su voluntad, todo con el objetivo de generar miedo, que es su alimento. ¿Son ellos los dioses de antaño que exigían sacrificio? ¿Son ellos los espíritus malignos que poseen a las personas? ¿Son ellos los maestros del engaño que continuamente tratan de mantenernos en el miedo y fuera de nuestro centro de poder, nuestro corazón? Lo que sigue es una lista de 10 diferentes tradiciones y culturas que describen estas entidades hiperdimensionales usando sus propios términos e ideas. 1. Entidades hiperdimensionales, los arcontes del gnosticismo. Los antiguos gnósticos llevaban el nombre de Gnosis, la palabra griega para conocimiento o introspección. El gnosticismo era un movimiento religioso y filosófico poco organizado que floreció en los siglos I y II después de Cristo. Los gnósticos creían que el mundo material era el resultado de un error primordial por parte de un ser divino, generalmente llamado Sofía, sabiduría, o el Logos. Ellos atribuyeron la creación y el control del mundo material a una criatura semidivina e ignorante conocida, que se llamaba Saklas. Yaldabaoth, el dios ciego. El demiurgo, del griego demiurgos que significa artesano, pero que los gnósticos lo definían como el arquitecto o la fuerza creativa menor. En la mitología y cosmología gnóstica, tanto Sofía como el demiurgo están subordinados al ser supremo que es el cosmos, o Dios. El demiurgo era antagónico a cualquier cosa espiritual, y tenía un grupo de sirvientes conocidos como los arcontes, que en griego significa gobernante. La investigación del erudito gnóstico John Lash revela que los gnósticos fueron los primeros chamanes místicos que alcanzaron altos estados de conciencia, conocieron su conexión directa con el cosmos y honraron la importancia del principio femenino, Sofía, para vivir vidas equilibradas. Concluye que la Iglesia Católica temía el poder de los gnósticos, por lo que los mató, y desterró a los sobrevivientes, y sus conocimientos están bajo tierra. Los rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumran, Palestina y los códices de Nag Hammadi descubiertos en Egipto, ambos en la década de 1940, son textos gnósticos importantes que exponen la verdad sobre los arcontes. Aquí hay una cita del apócrifo de Juan, un texto de Nag Hammadi. Intentaron dominar a la humanidad en sus funciones psicológicas y perceptivas, aunque vieron que el pensamiento humano era superior al de ellos, porque de hecho su deleite es amargo y su belleza es depravada.
Y su triunfo está en el engaño, a Platón, descarriando a otros, porque su propia estructura no tiene divinidad. Los gnósticos postulaban la idea de una presencia extraterrestre depredadora que se deleitaba con el dolor ajeno y que usaba el engaño como herramienta. Desconectados de su propio poder, sin divinidad, se convirtieron en parásitos que tuvieron que secuestrar la energía de otros para sobrevivir. Esta es una imagen de demonios, exorcismos y cristianismo, y de San Francisco Borgia ayudando a un moribundo impenitente por Goya. 2. Entidades hiperdimensionales, demonios, cristianismo. Estas mismas fuerzas se llaman demonios en la tradición cristiana. En esta famosa cita de la Biblia cristiana en Efesios 6:12, las criaturas en realidad se llaman gobernantes y autoridades, lo que hace eco directamente del lenguaje utilizado para describir los arcontes en los rollos del Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi. Es la siguiente. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. El cristianismo también contiene una tradición de exorcismo de espíritus malignos. El Evangelio contiene muchas historias de Jesús expulsando a los espíritus malignos. Esta tradición continúa hasta el día actual. El padre Gabriele Amor fue un exfuncionario en el Vaticano que se desempeñó como exorcista de la diócesis de Roma durante 30 años. También fue el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas. Entidades hiperdimensionales. Los genios del fuego sin humo. 3. Entidades hiperdimensionales, Jinn, o Dijin, mitología árabe. En la Arabia preislámica, antes del ascenso del profeta Mahoma en el siglo VI de la Era Común, la mitología árabe contiene referencias a los genios o Dijin, que eran considerados espíritus sobrenaturales. Y podrían ser buenos o malos. Jinn es una clasificación de varios tipos diferentes de seres sobrenaturales. El libro La evolución del concepto de los jinn del preislam al islam describe cómo podrían aparecer como seres espirituales puros o ángeles o demonios, como lo indica Ibn Manzur, en Lisan al-Arab. La gente de Jailiya los llamó ángeles, la paz sea con ellos, porque los jinn eran invisibles a la vista. También podrían ser criaturas tangibles, particularmente con características similares a las de los animales, según lo establece la Enciclopedia de Religión y Ética. No eran espíritus puros, ya que a menudo se los representaba como peludos y, a menudo, tenían la forma de un avestruz o una serpiente. El libro menciona 4 tipos específicos de jinn en el mundo preislámico. Ghul. Obtenemos la palabra en inglés ghoul de esto. Los ghouls eran demonios del desierto que se cree roban tumbas y devoran cadáveres. Parecían aparecer en muchas formas diferentes, a menudo como animales. Podrían aparecer y desaparecer como la luz de una antorcha. Dejaban un cadáver físico cuando eran asesinados, así el poema de Tabata Sharran. Pasé la noche apoyándome en ella, esperando la mañana para ver lo que atrapé. Luego encontré 2 ojos en una cabeza fea, similar a la cabeza de un gato con una lengua bífida. La diferencia entre esto y lo primero no está clara para mí. Parecen ser más astutos e inteligentes. Existe una historia de uno casándose y teniendo hijos humanos. Posibles otras diferencias pueden ser que estén activos durante el día, en lugar de durante la noche, o que el Sela sea femenino y Ghul el macho. Ninguno parece ser universalmente respetado sin embargo. Shik. Este era un hombre con solo la mitad de un cuerpo que golpearía a un humano hasta la muerte si se lo encontraba. De Al-Ja. Y allí, se le apareció un Shik. Tenía una sola mano, un ojo, una pierna. Se recitaban poesía entre ellos, luego se golpeaban entre sí y ambos caían muertos. Shaitan. Esto será expandido más abajo. La palabra en inglés Satán se deriva de esta palabra árabe. Eran conocidos por ser inteligentes, astutos, poderosos y generalmente rebeldes. 4. Las entidades hiperdimensionales, Shaitán y Satanás, Islam. El Shaitán, plural Shayatin, pertenece a la mitología árabe preislámica, sin embargo, hay una historia que Mahoma fue engañado por uno, aunque hay debates por los estudiosos sobre la historicidad de este incidente, se dio cuenta y salió al público al día siguiente para corregir lo que dijo. En el Corán, está la historia de Iblis, el primer Shaitán, que aparentemente fue hecho por Alá, Dios, a partir de un fuego tan puro que ni siquiera el humo podía estropear su belleza. Esto es interesante porque la referencia a los arcontes como hechos de fuego sin humo surge repetidamente en diferentes tradiciones.
Iblis se rehusó a postrarse ante Adán, quien después de todo era un simple hombre hecho de arcilla, entonces Allá lo desterró del cielo. Iblis juró vengarse de Adán y de todos los hombres de barro como él. Iblis es considerado el señor de todos los Shayatin y se dice que reunió un ejército de Shayatin y Jin para perseguir a la humanidad. Aquí hay un paralelismo de la historia de Lilith, la primera mujer antes de Eva. Un Shaitan es descrito como una fuerza arrolladora y una voz susurrante, visible solo para los burros, que rebuznan desesperadas advertencias cuando la ven acercarse. De nuevo, esto es digno de mención, ya que esto pone de relieve el tema de que estas entidades hiperdimensionales están fuera del rango normal de la percepción humana normal, pero no fuera de las percepciones de otros animales como burros o gatos, y no fuera de la gama de percepción humana cuando una persona, a través de la voluntad, la intención o incluso psicodélicos, amplía su rango de percepción. 5. Entidades hiperdimensionales, fuerzas hostiles, Sri Aurobindo, la madre, Rudolf Steiner. Sri Aurobindo fue un sabio indio que fundó el yoga integral. Escribió sobre los arcontes usando el término fuerzas hostiles. La fuerza adversa es el poder que mantiene al mundo en la ignorancia y la oscuridad. Solo puede destruirse cuando la humanidad ya no está enamorada de la ignorancia y la oscuridad. Cada Sadak tiene que empujarlo fuera de contacto con su ser. Cuando se haya ido de él, entonces ya no habrá dificultades serias en su sadhana práctica. Las fuerzas hostiles son poderes de la oscuridad que se rebelan contra la luz y la verdad y quieren mantener este mundo bajo su dominio en la oscuridad y la ignorancia. Cada vez que alguien quiere alcanzar la verdad, de darse cuenta de lo divino, se interponen en el camino tanto como sea posible. A veces poseen hombres para actuar a través de ellos, a veces nacen en un cuerpo humano. Cuando termina su uso en la obra, cambiarán o desaparecerán o ya no intentarán intervenir en el juego de la tierra. La madre, una mujer cercanamente asociada con Sri Aurobindo y su obra, habla sobre esto aquí mientras ella dilúcida sobre la posesión espiritual o la posesión demoníaca. Pregunta: cuando un ser está poseído por una fuerza hostil, ¿qué pasa con su psiquis? Respuesta de la madre: depende del grado de posesión. Por lo general, es algo progresivo. Primero hay una influencia bajo la cual uno viene, segundo, la influencia se vuelve permanente y hay una parte del ser que se deteriora, que está constantemente bajo esta influencia y la expresa. Después de esto, el ser que ha emitido esta influencia intenta ingresar a esa parte. Entonces, generalmente, esto produce un conflicto, una especie de batalla interior. Si uno no sabe cómo resistir y no logra sacudirse del agarre, entonces gradualmente el ser que se ha apoderado de una parte de la persona actúa como un pulpo y extiende sus tentáculos lentamente y en todas partes. Y finalmente es una posesión total. En el momento de la posesión total, o la persona poseída se vuelve completamente desequilibrada o se convierte en una especie de monstruo. Rudolf Steiner es conocido por muchas cosas, incluidas sus ideas revolucionarias sobre la educación. Él también estaba al tanto de los arcontes. Hay seres en los reinos espirituales para quienes la ansiedad y el miedo que emana de los seres humanos ofrecen un bienvenido alimento. Cuando los humanos no tienen ansiedad y miedo, estas criaturas se mueren de hambre. Si el miedo y la ansiedad es irradiado por las personas y éstas estallan en pánico, entonces estas criaturas encuentran una nutrición bienvenida y se vuelven más y más poderosas. Estos seres son hostiles hacia la humanidad. Todo lo que se alimenta de sentimientos negativos, ansiedad, miedo y superstición, desesperación o duda, son en realidad fuerzas hostiles en mundos suprasensibles, que lanzan crueles ataques contra seres humanos mientras están siendo alimentados. Por lo tanto, es sobre todo necesario comenzar con que la persona que ingresa al mundo espiritual supere el miedo, los sentimientos de impotencia, desesperación y ansiedad. Pero estos son exactamente los sentimientos que pertenecen a la cultura contemporánea y el materialismo. Porque aleja a las personas del mundo espiritual, es especialmente adecuado para evocar la desesperanza y el miedo a lo desconocido en las personas, convocando así a las fuerzas hostiles antes mencionadas contra ellos. En la segunda parte expondremos aún más estas fuerzas dominantes de la raza humana.